La NBA es muy salvaje y lo vais a comprobar. En esta liga no se andan con tonterías y al mínimo enfado los jugadores se pelean y los aficionados insultan a las estrellas. También hay peleas fuera de pista como el puñetazo de Draymond Green que dejó inconsciente a Jordan Poole. En definitiva, han ocurrido momentos muy intensos y hay veces que en la NBA no hay ningún respeto. Bueno, en primer lugar tenemos este pedazo de crossover de Jordan Nwora. No se ven muchas humillaciones así, porque mira qué fácil parece cuando lo hace él. El jugador de los Bucks hizo este rompetobillos y se quedó bailando mientras se reía. Madre mía, el escolta de los Rockets se volvió loco y se iba a liar una gorda. No quiero que os perdáis este pedazo de mate de Anthony Edwards, ya que salta al rival. Y Vincent de los Miami Heat no es muy alto, pero lo único que pudo hacer para intentar pararlo es ponerle la mano en los Bueno, no voy a decir dónde, pero vosotros lo podéis ver. Me recuerda mucho a este alley-oop de LeBron James. Es una pasada lo que salta LeBron y también es una pasada cómo dejó muerto a Isaiah Thomas. Ahora vamos con esta pelea de Jarrett Culver y Robin López. Mira el mate que le hace en la cara, la verdad parece que este jugador tiene muelles en las zapatillas. López se calentó y quería matar al otro jugador. Menos mal que los separaron y ahora mira este final de partido donde Jamal Murray vacila a Alonzo Ball y tienen que ir sus compañeros a defenderlo. Casi se lía una buena. Este tipo de vaciles en la NBA antigua hubiesen causado muchísimas peleas. Donovan Mitchell es increíble haciendo mates y es capaz de saltar muchísimo, pero no siempre le sale bien. En esta jugada le hace un mate en la cara a un jugador de los Celtics y más tarde en ese partido le devuelven el póster y Jaylen Brown le hace un mate en la cara. Pero es que en otra ocasión, Dillon Brooks le metió un puñetazo ahí abajo a Donovan. Es impresionante. Y mirar esta celebración. DeMar DeRozan metió un fadeaway en la cara de Patrick Beverley y le dice que es muy bajito. Yo creo que tiene razón, la verdad. Y a Patrick le gustó la celebración porque en esta jugada se la hizo a LeBron. No entiendo por qué, si LeBron es mucho más alto que él. Jabalí McGee va a taponar a todo lo que se le ponga delante. Y aún encima a dos manos y a tablero. Otro jugador muy gracioso es Lance Stephenson. Mirar estas jugadas donde humilla al rival y se ríe en su cara. Es que su manera de ser es súper divertida, la verdad. Otro tapón que no tiene sentido es el de Ja Morant. Madre mía, mirar dónde pone la cabeza el jugador de Memphis que se podría haber dado con el tablero y hacerse daño. También tenemos a LeBron James. En este rebote le dio un codazo a Stewart, que se volvió loco. Le estaba sangrando la cabeza, pero le daba igual, solo pensaba en matar a LeBron. Tuvo que saltar todo el banquillo a frenarlo, y cuando parecía que todo había acabado, salió corriendo cuando nadie le miraba y arrasó con todo el que se ponía en medio. Subirle el volumen al vídeo porque en este tiro libre de Trae Young, los aficionados de los Knicks cantan Trae is Boldin. Oh, Trae se está quedando calvo. También hubo un fin de semana que Paul Pierce habló mal de Dwayne Wade en televisión y toda la NBA quiso defender a Dwayne Wade haciendo este cántico, escuchad. Que sepas que Stephen Curry es uno de los mejores bailarines de la liga. Le mete un triple a Jordan Powell y baila delante suya para animar a su afición. Aunque juega muy bien, yo creo que baila muy mal. También le gusta bailar en el banquillo o hacer el shimmy que todos conocemos. Pero no es el único que sabe bailar en la NBA. Russell Westbrook también quiso disfrutar con la afición después de acabar el cuarto y Ja Morant se puso a bailar después del crossover de su compañero. Eso sí que es confiar en tu equipo. Y prepárate para lo mejor de Shaq y Kobe, que marcaron la década de los 2000. Estos tipos eran imparables, dominando la liga y ganando 3 títulos seguidos. Pero mirar esta falta de respeto. Shaq y Kobe estaban en sintonías completamente diferentes. Mientras Shaq devoraba hamburguesas de día y jugaba al baloncesto por la noche, Kobe se encerraba en el gimnasio sin descanso. Esas diferencias realmente se molestaban entre sí, así que se peleaban durante los entrenamientos, discutían durante los juegos e incluso se lanzaban insultos el uno al otro. Pero en 2003 el irrespeto llegó demasiado lejos. Durante el campamento de entrenamiento, Shaq les dijo a los reporteros que los Lakers eran su equipo y que, si a Kobe no le gustaba, debería irse. Kobe no aceptó eso y al día siguiente se sentó con ESPN y arremetió contra Shaq, llamándolo gordo, perezoso, fuera de forma y un mal líder. Incluso dijo que un tipo vendiendo rosquillas tenía más orgullo en su trabajo que Shaq. Después de eso, Shaq y Kobe se separaron. Fue un día decepcionante en muchos sentidos en Los Ángeles.
Shaq se fue a Miami Heat y a los Celtics, lo que marcó un gran cambio en el equilibrio en poder en la NBA, ya que el jugador más dominante de la liga se dirigía hacia otros equipos. En ese momento parecía que esta rivalidad nunca terminaría. Sin embargo, en 2009 todo cambió. Después de 5 años evitándose, Shaq y Kobe decidieron dejar atrás el rencor durante el fin de semana del All-Star de la NBA. Se unieron una última vez y dejaron atrás todo el irrespeto. Kobe elogió a Shaq como el mejor jugador de la liga, y Shaq habló muy bien de Kobe también, diciendo que era un buen jugador. A partir de ese día, Shaq y Kobe volvieron a ser amigos cercanos. A pesar de todo el irrespeto y todo lo que sucedió, Shaq y Kobe no solo serán recordados como leyendas de la NBA, sino también como hermanos. Obviamente dar puñetazos a compañeros de tu equipo está prohibido. Ves a ver a este vídeo de la pantalla y no olvides suscribirte para no perderte las novedades de la NBA. Muchas gracias por el apoyo.